Se conecta nadie. Bueno. Uy, ¿qué tiraste ahí? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, vamos a hablar un poquito de dengue. El dengue es una enfermedad viral, es sistémica y es dinámica, digamos, por el curso que tiene la enfermedad. Es de carácter endémico y epidémico, es transmitida por mosquitos del género Aedes. Generalmente el que transmite la enfermedad son las hembras, y dentro de lo que es el género Aedes, la especie Aedes aegypti. Ahí se ve una imagen. Dentro de la inmunidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que el virus del dengue pertenece a la familia de los Flaviviridae. Existen 4 variantes, el dengue 1, 2, 3 y 4, que se simboliza a través, digamos, dengue por sus siglas en inglés, digamos. La inmunidad que te genera haber tenido una infección por dengue es serotipo específica o una inmunidad homóloga, es decir, que si te pica un, un mosquito con el virus del dengue 1, vas a tener inmunidad para siempre para el serotipo dengue virus 1. Vas a tener durante unos meses inmunidad heteróloga, es decir, para el resto de los serotipos, pero solo transitoria. Uno se puede infectar hasta 4 veces por dengue, o sea, por el virus 1, por el 2, por el 3, por el 4, pero en la bibliografía solo se ha reportado hasta 3 coinfecciones, digamos. Si bien no hay una clínica que los diferencie entre el 1, el 2, el 3 y el 4, lo que sí tenemos que saber que el 2 y el 3 están más asociados a casos más graves y a hemorragias. Dentro de la epidemiología, ahí puse más o menos un poco un mapa de cómo está distribuido a nivel mundial, y como se ve, está bien en lo que es el Ecuador. Cerca de la mitad de la población mundial está expuesta a dengue, más de 100 países es una infección endémica, ¿sí? Y entre 100 y 400 millones por año de infecciones por dengue, ¿sí? Ahí se ve un poco lo que vemos en nuestro país, acá abajo, que la parte centro-sur de nuestro país casi está ausente por el tema de las condiciones climáticas en las cuales el mosquito se reproduce. ¿Cómo se transmite? Es transmitido a través de las personas, como dije, a través de la picadura de un mosquito. No se transmite de persona a persona, ¿sí? Eh, las personas infectadas, ahí hice un grafiquito, hay un mosquito sano, hay una persona enferma, ese mosquito cuando pica a la persona enferma, se enferma el mosquito. Si pica a una persona sana, la persona se enferma. Cuando o sea, en el periodo de la enfermedad en el que el mosquito pica a la persona enferma y se contagia, es en el periodo de viremia, ¿sí? En el cual el virus en sangre de la persona infectada está alto. Esto es entre los 3 y los 15 días de la picadura de un mosquito, y se puede decir que entre un día antes y 5 a 6 días después de la aparición de la fiebre. Es infrecuente la transmisión durante el embarazo, es decir, transplacentaria, pero hay casos descritos en los cuales aparece simil-torch, porque en realidad no te lo decía así, pero te da ictericia, te da plaquetopenia, te da fiebre y te da patosplenomegalia. O sea que hay que tenerlo en cuenta si una madre tiene dengue, más allá de las complicaciones que puede tener por el parto, por los sangrados, por la plaquetopenia que te puede dar el dengue, lo que le puede pasar, digamos, al recién nacido. También tiene riesgo de RCIU y de ruptura prematura de membranas con embarazo pretérmino. Bueno, y ahí lo que le decía recién, que no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, no por vía oral, no por vía sexual, no hay ninguna forma más que por la picadura del mosquito. Con respecto a la clínica, tiene un periodo de incubación que va entre los 3 y los 15 días, aunque el 75% de los pacientes suele ser asintomático. Se clasifican, así como a grandes rasgos, en leves y graves. Los leves son aquellos que tienen un síndrome febril asociado a lo que ya todos conocemos: dolor abdominal, dolor retrocular, cefalea, dolor musculoesquelético, que es la típica fiebre quebrantahuesos del dengue. Y dentro de los graves es cuando se asocia a hemorragias, pérdida de plasma, es decir, la extravasación de líquido, aumento en la permeabilidad vascular, que esto es lo que nos va a generar, digamos, la pérdida de plasma, y derrames. Dentro de las etapas hay un cuadrito acá que está bastante bueno,
en el cual te los divide en las 3 etapas que tiene el dengue, que es la etapa febril, la etapa crítica, la extravasación de plasma, y la etapa de recuperación. Dentro de cada una de esas vamos a obtener, o va a haber distintas manifestaciones que acá estamos. Dentro de lo que es la etapa inicial o febril, es donde les decía hoy que está acompañado de la viremia, que varía entre 3 a 6 días, 4 a 7 en el adulto, para que lo tengamos en cuenta por ahí en los adolescentes. Es una fiebre de comienzo abrupto, como se veía acá en la imagen, es bien rápido el pico febril. Puede estar asociado al dolor muscular, a cefalea, astenia, exantema, pueden estar con exantema los niños, y este exantema es pruriginoso. Puede además acompañarse de síntomas digestivos como es dolor abdominal y diarrea. En estos casos es frecuente que haya leucopenia, ¿sí?, con linfocitosis, y puede haber neutropenia. Están también aumentadas las transaminasas, por esto de que puede llegar a generar lo que es un fallo de órganos. Es menos frecuente en esta etapa que haya manifestaciones hemorrágicas, ¿sí?, porque tiene que pasar un periodo, que después lo vamos a ver, en el cual, o sea, el por qué se produce la plaquetopenia. En la etapa crítica, que va entre los 3 y los 7 días de la enfermedad, acá es donde se produce la extravasación de plasma. La infección genera una inflamación, esta inflamación genera aumento de la permeabilidad capilar, y con lo consecuente, digamos, la extravasación de plasma al extravascular. Es lo que nos puede generar un shock hipovolémico. Vamos a ver al paciente que está hematizado, pero está shockado. Es por eso, bueno, el shock dura pocas horas, ¿sí? Si se extiende puede evolucionar una dificultad respiratoria aguda, como un síndrome de distrés, una hemorragia masiva, una falla múltiple de órganos o una coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo podemos objetivamente nosotros darnos cuenta, además de los signos clínicos del edema, que nuestro paciente está yendo hacia una extravasación de líquido con la hemoconcentración, una hipoalbuminemia, y que tenga derrames? Hacemos una ecografía, tiene derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis. Bueno, y lo mismo ahí lo de la leucopenia. Por ahí lo que solía decir es que las alteraciones en el laboratorio suelen ser predictivas de lo que puede llegar a pasar. Es decir, que si yo tengo plaquetopenia, tengo hemoconcentración, ya nos está diciendo que ya está habiendo algún problema a nivel sistémico y puede tener, digamos, evolucionar a una etapa más grave. Y por último es la etapa de recuperación, en la cual estos edemas, este líquido se reabsorbe, que dura entre 48 y 72 horas. Si bien nosotros vemos al niño muy edematizado, a los 3 días generalmente ya no tiene edemas, es porque se reabsorbió todo ese líquido que estaba en el extravascular, que se había extravasado. Puede haber un exantema que es tardío, si bien está el inicial, que puede algunos niños presentarse con fiebre y exantema, también después de la desaparición de la fiebre puede tener un exantema que es muy pruriginoso y no descamativo. Y es aquí donde el hematocrito empieza a descender, eh, porque, digamos, aumenta la volemia, y bueno, nada. Y dentro de la clasificación se clasifica en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Que no haya signos de alarma y tenga dengue, es decir, que está confirmado por laboratorio y se acompaña de 2 o más de las siguientes, o sea, que tenga fiebre más náuseas o vómitos, exantemas, artralgias o mialgias, petequias o la prueba del torniquete positivo, y la leucopenia. ¿Saben cómo es la prueba del torniquete por las dudas? ¿Cómo? Ajá. Se deja durante 5 minutos en el brazo, en el antebrazo se coloca el manguito, se coloca se insufla en realidad hasta la presión media, es decir, la mitad entre la sistólica y la diastólica, se deja 5 minutos, y en un área de 2,5 centímetros cuadrados, 2,5 por 2,5, se cuenta la cantidad de petequias, ¿sí? Si hay más de 20 petequias, es prueba de torniquete positivo, y esto también nos está diciendo que hay algo raro y que tengamos, o sea, alerta. Lo que sí decía es que hay que tratar de evitar repetir la prueba, porque es imposible decir, a esta petequia estaba antes, esta apareció ahora, así que se hace una vez y no se puede, digamos, volver a repetir, porque, digamos, disminuye la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Y después tenemos aquel dengue que es con signos de alarma, en la cual tiene uno o más de los siguientes: dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, que haya algún tipo de derrame, que haya sangrado de mucosas, por ejemplo, sangrado de epistaxis o sangrado, una gingivorragia, perdón, no me salía la palabra, alteración del estado mental,
que haya hepatosplenomegalia o el aumento del hematocrito y la plaquetopenia. Plaquetopenia hablamos cuando hay menos de 100.000. Y después también está separado, digamos, del dengue con y sin signos de alarma, el dengue grave, que es el que decíamos hoy. Tiene que tener, esto está todo definido por criterios en realidad, pero es dinámico, como les decía hoy al principio, de la enfermedad. Puede ser que hoy sea un cuadro leve y que al día siguiente, por algún motivo, comience con sangrados, con una dificultad respiratoria debido a esta extravasación de líquido, o que haya compromiso grave de órganos, que puede tener una hepatitis, una encefalitis, una miocarditis. El shock, como decía hoy, es netamente hipovolémico, no hay otro tipo de shock en este caso, y de hipotensión es tardía, como la mayoría de los shock en pediatría. Con respecto a la miocarditis, ¿cómo la vamos a evaluar? Pues podemos ver arritmias en el monitor, puede haber inversión de la onda T y del segmento ST, puede haber disfunción ventricular en lo que es el ecocardio, y las enzimas cardíacas van a estar elevadas por la propia miocarditis, digamos, inflamación del músculo. Y con respecto a las encefalitis, podemos tener, como siempre, alteración de la conciencia y convulsiones. Lo que es importante acá, en estos casos, si sospecha en un cuadro de dengue que empieza con convulsiones o alteración de la conciencia, pedir y buscar el virus, que haya antígenos o que haya la IgM específica para dengue en el líquido cefalorraquídeo. Con respecto al diagnóstico, tenemos dos formas de hacer el diagnóstico, que tenemos los ensayos virológicos y los estudios serológicos. Dentro de lo que es los ensayos virológicos vamos a tener la detección molecular, que es la PCR, digamos, en el estadio de la viremia. Tenemos el aislamiento viral, que eso generalmente solo se hace en estudios. Y después tenemos la proteína NS1, que es la que se pide acá, que hasta 9 días del inicio de los síntomas nos puede dar positiva. Después de esto, ya tenemos que ir a lo que son los estudios serológicos, que tenemos la IgM y la IgG. La IgG, como siempre, tardía y no nos va a servir de nada porque nos va a decir que en algún momento tuvo la infección. A partir de los 10, 12 días se positiviza y empieza a ser positiva hasta el resto de la vida. Mientras que la IgM es positiva luego del 5.º día de inicio de los síntomas. O sea que si yo hoy empieza el paciente con fiebre, no le voy a pedir la IgM porque no me va a servir. Por eso se dice que la mayoría de las IgM se pide a partir del 5.º, 6.º día o a partir de la semana de que empezó con los síntomas. Esto nos va a hablar, o sea, si es positiva, que hay una infección frecuente. La IgM, como sabemos, empieza a crecer y después decae para aumentar la IgG. Se recomienda una segunda muestra a la semana o las 2 semanas de tomada la muestra inicial para ver si hay seroconversión. Es decir, si la primera es negativa y después positiva, se considera que hubo o sea, que tiene dengue, y en el caso de que haya sido positiva y le pidamos una nueva prueba, tiene que aumentar entre 4 títulos para decir que también hubo seroconversión. Para hablar un poco de la definición de caso, o sea, cómo definimos un caso, decimos que un caso sospechoso es toda persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre durante menos de 7 días, acompañada de 2 o más de los siguientes. Todo lo que ven, lo que ya sabemos en realidad: anorexia, náusea, exantema, cefalea, dolor retrocular, malestar general, mioartralgias, leucopenia, plaquetopenia, petequias, la prueba del torniquete positiva, diarrea, vómitos, y lo importante es que no tengan cuadro de vía aérea superior. Eso es casi como que nos tira para que es otra cosa y no es dengue. Puede, sí, tener un virus sincitial respiratorio y dengue, sí, pero bueno, es menos probable, digamos. Cuando un caso es probable, cuando tenemos un caso sospechoso, o sea, que cumple los criterios para caso sospechoso, y además tiene IgM positiva o el antígeno NS1 positivo. Y decimos que el caso es confirmado en las áreas de circulación cuando tenemos un caso sospechoso confirmado que además tiene la detección del genoma viral o un aislamiento viral. Y en aquellas áreas donde hay circulación viral, todo caso compatible con los síntomas se considera confirmado por nexo epidemiológico, como empezó con el COVID. Al principio era definición de caso, fiebre más alguna, y después en un momento cuando hay, digamos, endemia o pandemia, si tenés un contacto y empezás con los síntomas, te consideras positivo por nexo, y si además tenés confirmado por laboratorio, eso es un caso confirmado por laboratorio. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para el dengue, es de sostén. Tenemos que sostener las cosas importantes que dijimos hoy, que son evitar el shock, o en el caso del shock, recuperarlo, digamos. Si está compensado, reponemos líquidos. ¿Cómo es esto?
El niño que empieza con fiebre, como sabemos, aumentan lo que son las pérdidas insensibles por la fiebre, va a estar más cansado, va a estar anoréxico, no va a querer comer, así que ya trae un grado de deshidratación que por ahí no es tan valorable por esta extravasación de líquido que puede pasar, así que todo niño que se sospeche de dengue tiene que estar hidratado, ¿sí? Si se interna, se lo hidratan. En algunos lados, en realidad, es como que estaba más para adultos en la guía, que no había tanto así específico para niños. Lo que sí es importante tener las necesidades basales más las pérdidas insensibles, porque estas pérdidas insensibles, como decía, van a estar aumentadas por la fiebre, la taquipnea que puede generar y demás. En el caso de que haya un shock hipotensivo, es decir, o sea, descompensado, como sabemos, bolos de solución fisiológica, porque acá es hipovolémico, como decíamos hoy, no tengamos miedo con los líquidos, porque el líquido va a estar en el extravascular, no va a estar en el intravascular, y en el caso de que no responda, inotrópicos o vasopresores. ¿Cómo vamos a evaluar la mejoría del paciente? Obviamente, que mejore la perfusión, que aumente el ritmo urétrico y que empiece a disminuir el hematocrito, que nos está diciendo que ese líquido se está yendo al intravascular. Y si no mejora, es un shock refractario y bueno, seguirá su camino en otro lado. Lo importante tener en cuenta también es que decía que es importante pedir laboratorios cada 12 o cada 8 horas para ver esto, para ver la tendencia de si el hematocrito va aumentando, va disminuyendo y cómo van las plaquetas, porque esto nos va a, digamos, a llevar hacia a un dengue grave o se está estable. Y esto es lo que les decía hoy de las complicaciones hemorrágicas, que la trombocitopenia no se da por consumo, sino que se da porque, por los mecanismos inmunitarios que generan destrucción de plaquetas, ¿sí? La transfusión solo está indicada ante sangrados masivos, si no, no porque en realidad le vamos a poner plaquetas y la va a volver a romper, como pasa con la PTI. Y lo que por ahí también decía, la administración de factor 7, que acá no tenemos, es eficaz a las 2 horas, pero ya después no. O sea, una vez que a las 2 horas no lo pasaste, ya no sirve porque no está demostrado, digamos, su eficacia. Al igual que los corticoides, hay un montón de guías y ninguna te dice, en algunos lados se probó como la hidrocortisona a dosis antiestrés al principio, como modificando algún mediador inflamatorio, pero inmunológico inflamatorio, pero después en otros casos te decía que no es importante porque no demostró, digamos, ninguna recuperación ni nada, digamos, de eficacia. Y bueno, y para lo último, un poco de prevención, como sabemos, el descacharrado, prevenir y limpiar las casas de los insectos, aplicar insecticidas adecuados. Acá les dejé el cuadrito de la SAP con respecto a los repelentes, al uso de repelentes. Recordar que solemos usar el DIT en menos del 30% de la concentración. No suele estar recomendado lo que es la citronela porque se vio que en lugares de endemia no es mejor que el DIT, digamos. Y por último, vacunas. Tenemos dos, o sea, hay varias en estudio, las dos más importantes son las de Envaxia, que esta sí está aprobada por la ANMAT en Argentina, que está indicada para personas entre 6 y 45 años con infección por dengue previa confirmada, con un esquema de 3 dosis, a los 0, a los 6 y a los 12 meses, digamos las 3 dosis, no es que a los 0 meses, ¿no? Los estudios de una eficacia, acá fueron, lo que se hizo fue evaluar, se tomaron distintos estudios con esta vacuna, es tetravalente, o sea, incluye los 4 serotipos, y como les decía ahí, está aprobada para los casos que ya tuvieron, digamos, dengue, porque es mejor, se vio la eficacia es mayor a los que son cero positivos antes de la vacuna, digamos. Después de la vacuna, por ahí es lo que decía que tenía que generar más efectos secundarios o más complicaciones si una persona cero negativa, es decir, nunca infectada por dengue, recibe la vacuna y después se infecta por otro serotipo de dengue o tiene un serotipo de dengue distinto, ahí puede generar cuadros más graves. Y después la Qdenga TAC 003, esta es una japonesa, también este travalente está indicada en los 4 a 60 años, acá tiene una eficacia del 80% para prevenir los casos de dengue sintomáticos en los 12 meses siguientes a la aplicación de la vacuna y previene el 90,4% de las hospitalizaciones a los 18 meses después de la vacuna. De todas formas, esta no está aprobada por la ANMAT acá en la Argentina, así que por ahora solo tenemos la de Envaxia, que no está en el calendario nacional de vacunación, así que hay que comprar. Y nada más. ¿Alguna duda? Vos sabés que dije, lo voy a buscar porque alguien me lo va a preguntar y no lo busqué.